poder estar juntos el día de hoy conectados con un mismo sentir. Así es. Antes de continuar, como siempre queremos animarte a que puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales y que tengas tu Biblia y un cuaderno de apuntes. Te daré unos segundos para que lo busques. ¿Ya los tienes? ¿Todavía? Ok, listo. ¿Te parece si oramos? Por favor, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Señor Padre Santo, gracias te doy por todo este día. Gracias, Señor, porque nos estamos conectando, Señor, en esta transmisión para poder alabarte, para poder adorarte, Señor, y para que tú nos hables directamente a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por todo este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos, iglesia? Vamos a adorar al Señor. Así es, iglesia, este es un nuevo día para adorar a nuestro Dios, para levantar alabanza a aquel que vive y a aquel que reina. Amén. ¿Estás listo para adorar? Que nada detenga tu alabanza, que nada impida tu alabanza allí donde estás en esta mañana. ¿Conoces esta canción? Cantémosle juntos a nuestro Dios. De adorarte, Señor.
alabaremos, te glorificaremos, Señor, en todo tiempo. ¿Saben qué? Realmente me gusta cuando a veces recordamos o tomamos una canción, como se dice, antigua, porque es como que nos lleva a un momento específico en nuestra vida, una situación específica en nuestra vida, donde quizá estábamos llenos de adoración y alabanza con nuestro Dios por alguna razón, o donde quizá simplemente era un tiempo para estar en su presencia y estar en intimidad con el Señor. O era un tiempo difícil y solamente necesitábamos al Señor y solamente teníamos a Dios. Y eso nos llevaba a adorar y eso nos llevaba a alabar. ¿Saben lo bonito de recordar? Es que no solamente recordamos situaciones, sino también deberíamos recordar quién fue nuestro Dios, cómo actuó nuestro Dios a nuestro favor durante esas diferentes temporadas de nuestra vida. Aún, cómo ha ido actuando el Señor durante estos últimos meses. Quizá para algunos ha sido más difíciles que para otros. Ha habido situaciones que nos han sacado de cuadro totalmente. Pero creo que tú y yo podemos seguir diciendo cuán cerquita estuvo el Señor de nosotros. Cuánto amor y cuánta gracia hemos experimentado en las últimas semanas. Cómo el Señor fue abriendo un camino donde nosotros no veíamos esperanza. Cómo el Señor fue diciendo, aquí estoy, y me estoy moviendo a tu favor, hijo, hija mía. Que al cantar esta canción, nuestro corazón se conecte con el Padre y adoremos en espíritu y en verdad. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, cántalo. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Cántale. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Ese es mi Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Todopoderoso es nuestro Dios. Así eres tú, Señor. Siempre fiel. Así eres tú, Señor. Tan bueno, así eres tú, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Señor, que tu presencia nos inunde donde quiera que estemos en este momento, desde donde quiera que estemos viendo este servicio, así sea domingo, sea cualquier otro día de la semana, que podamos sentir tu abrazo, Señor, que podamos aferrarnos a la verdad de tu palabra, de que tú siempre estás con nosotros, de que tú siempre estás obrando, que hay bendición para tus hijos, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia. Que nuestra adoración, nuestra alabanza continúe durante toda esta semana, Señor. Que no dejemos de cantarle a aquel Dios milagroso que abre caminos. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso tiempo de alabanza, de adoración estamos teniendo. Y continuando con ese tiempo de adoración, vamos a entrar a la parte de tu atención. Quiero invitarte a que en los próximos minutos prestes toda tu atención a la que hoy día el Señor puso en mi corazón para transmitirte. Lo que voy a hablarte es una palabra de Dios, es palabra fidedigna, palabra fiel de Dios que espero que hable a tu corazón. Así que si esto crees que realmente va a hablarte, sería genial que puedas compartirlo en tu muro, compartirlo con un amigo, poner la opción de verlo en grupo, de repente etiquetar a alguien aquí en los comentarios. Sería lindo poder verte ahí conectado. Y la idea de esto es poder transmitir este mensaje, animar a otra persona que se va conectando. El día de hoy quiero hablarte acerca del camino que dejamos olvidado, el camino olvidado. Quiero hablarte de esto porque en este tiempo todo el mundo está buscando el camino que viene hacia adelante, todo el mundo
hablando de iglesia, empresas, negocios. Estamos buscando de repente hacia dónde tenemos que ir para poder alcanzar esa promesa, esa tierra prometida. Todos quisiéramos que las cosas vayan bien. Personalmente yo siempre quiero preparar a la iglesia para ser una iglesia todoterreno, una iglesia que aguante persecución, una iglesia que aguante y que sea fiel en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo, en los tiempos excelentes, en los tiempos difíciles. Y es lo que obviamente como pastor en ese tiempo me he propuesto, comenzar a trabajar en mi ministerio, preparar creyentes, discipulándolos para que sean cristianos todoterreno. Pero obviamente todos aquí escuchamos mensajes acerca de lo que va a venir, todos estamos expectantes de escuchar una palabra hablándonos acerca del camino que tenemos que seguir para llegar o para poder de repente ver lo que va a pasar. Todos escuchamos discernimientos de personas, de pastores, para saber un poco lo que va a venir. Y el día de hoy no voy a hablarte acerca de futuro, sino vamos a retroceder un poco en el pasado, porque hay una frase de la historia que nos enseña que si un pueblo conoce su historia, no vuelve a cometer los mismos errores. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Tenemos que conocer un poco qué es lo que hemos vivido, qué es lo que hemos hecho antes nosotros como familia, como personas naturales, pero también qué es lo que la Biblia nos enseña que ya pasó. Y es que mi amado hermano, hermana querido que me está escuchando, todo lo que está escrito en la Biblia también nos refleja lo que va a pasar. Porque la Biblia puede ser un libro espiritual, un libro que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, pero también la Biblia nos enseña cosas a través de la historia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento nos habla de cosas que ya pasaron y que nos ayudan a poder entender cómo afrontar nuestro presente para poder tener un camino certero en el futuro. No sé si me estoy dejando entender. Tenemos que ver en este momento, juntos en esta enseñanza, hacer una inspección en el pasado, primero en nuestro pasado y también en el pasado bíblico, que es en este momento lo que voy a explicar. Y quiero hablarte acerca de lo que la Biblia enseña en este tiempo y lo que creo Dios me puso en el corazón para poder transmitir y para poder enseñar en esta mañana. Así que si estás de acuerdo conmigo, quiero invitarte a que tengas toda tu atención junto con lo que Dios va a hablar a través de hoy en esta mañana, obviamente a través de este servidor tuyo. Una de las cosas que voy a hablar acerca de esto es, voy a recordarte algo que pasó en Israel cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo del desierto y llevarlo obviamente a una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Lo que pasa es que en ese proceso Dios le da la ley, Dios le da los mandamientos a Moisés. Estando el 40 días con él metido en ese momento de gloria, el pueblo tenía que esperar, estaba impaciente, tanto así que usaron sus maquinaciones, manipulaciones para levantar una especie de estatua hecha de sus manos para adorarlo. Ellos quieren tener algo tangible, un Dios tangible, algo que de repente puedan sentirlo. Y por eso ellos armaron una especie de becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando Moisés baja y con las tablas y ve al pueblo que está haciendo esta idolatría falsa, desobedeciendo a Dios, Moisés lo que hace es rompe las tablas de molestia y reprende al pueblo porque entiende de que Dios estaba molesto, airado con la actitud del pueblo. Y lo que hace Moisés ahí, Moisés comienza a hacer una especie de intercesor por el pueblo, intercede por el pueblo, porque Dios se había molestado con Israel. Es más, Dios quería desaparecer a esa gente. ¿Por qué? No porque sea un Dios malo, sino porque obviamente el pueblo mismo no había entendido hasta ese momento quién era Dios, no había confiado en quién era Dios. Dios les había abierto el mar, Dios los había hecho pasar por el desierto, los había sacado después de 10 plagas, 10 señales en Egipto para que vayan a la tierra prometida, pero Israel no lo había entendido todavía. Y en ese momento, vamos a ir rápidamente en Éxodo 33. Quiero que vayas conmigo a inspeccionar esta palabra. En Éxodo 33 vemos que lo que Dios hace con Moisés. Moisés comienza a decirle a Dios, ¿sabes qué? Empieza a interceder por su pueblo. Y Dios le dice lo siguiente en el versículo 1 de Éxodo 33. Váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, escuchen bien esto, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente lo destruiría en el camino. ¿Qué representa eso? Dios le está dando el camino, Dios le está dando la dirección y la promesa del cuidado y la protección para que lleguen a esa promesa. O sea, Dios le está diciendo, váyanse, voy a mandar un ángel, voy a protegerlos de los enemigos que los rodean, de los pueblos que quieren hacerles daño, porque yo los voy a decir, váyanse, por ese camino van a llegar a la promesa.
Y es interesante porque hasta aquí creo yo que muchos tomaríamos esa opción. Muchos tomaríamos esa opción de repente, decir, ok, Señor, okay, vamos, ya me dice la promesa, tú eres fiel, así que voy rápido al camino y no sé, voy a llegar rapidísimo, obviamente. Quizás Israel llegaba rápido en ese tiempo, de repente llegaban en 30, 40 días, como se esperaba, a la tierra prometida. Obviamente sabemos que no fue así. Y creo que no fue así porque pasa algo determinante en esa historia. Lo que pasa es que Moisés no acepta ese trato. Y le dice al Señor, en el versículo 12 y 14, le dice, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y en este momento, quiero que entiendan este mensaje, Moisés no acepta el primer trato de Dios. Moisés le dice prácticamente, tú tienes que ir conmigo. Moisés le dice a Dios, quiero conocer realmente tu camino. Y es aquí el mensaje que quiero decirte, ya que creo yo que muchos creyentes hemos aceptado el primer trato. Muchos creyentes buscamos lo primero. Queremos conocer el camino que Dios quiere para nuestra vida. Queremos conocer lo que ha de venir, pero no todos estamos dispuestos a meter a Dios en el asunto. No todos estamos dispuestos a decirle, Señor, yo no quiero solamente dirección. Yo no quiero solamente que me muestres la promesa. Yo no quiero solamente que me digas que me protejas. Yo quiero que vayas conmigo, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que vayas delante de mí, quiero meterte en mi camino, aunque eso haga que el camino sea más difícil para mí. Y quiero decirte, porque yo siento que el día de hoy muchos de los hermanos en Cristo, quizás tú que me estás escuchando, que primera vez que ves un mensaje como este, quieres el camino resuelto, quieres que venir a Dios sea solamente, Dios muéstrame lo que tengo que hacer, Dios me va a buscar protección y Dios me va a llevar a una promesa, que es lo que todos esperamos. Pero quiero decirte algo, si Dios no está en el asunto, si no involucramos a Dios en una vida común con Él, si no dejamos que Dios sea el que nos guíe, no solamente que de lejos nos diga, haz esto, como muchos pretendemos, porque quiero decirte una cosa, Dios quiere involucrarse en tu camino, pero muchos de nosotros queremos decirle a Dios, ¿sabes qué? Solamente quiero que me digas lo que tengo que hacer, pero no quiero que te involucres, porque que Dios se involucre en el camino demanda de nosotros mucho, y es justamente lo que hoy en el mensaje voy a decirte. Mi amado, en este momento Moisés no acepta ese primer trato y prácticamente le dice, enséñame tu camino. Muéstrame tu camino. Y después le dice, si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover. ¿Qué significa esto? Moisés entendía y Moisés decía, yo no quiero el plan A, yo no quiero, la primera opción, yo quiero la otra opción, que es, quiero que tú vayas conmigo, aunque eso me demande que el camino demore un poco más, aunque eso me demande que en el proceso tú trabajes todo lo que está mal en mí y que quizás el llegar a esa tierra prometida no sea tan rápido, sino que demore 40 años. Quiero decirte algo que Dios puso en mi corazón. Hay mucha gente que me está escuchando en esta mañana que tiene que entender esta palabra en esta mañana. Hay veces que cuando metemos a Dios en el asunto, sentimos que las cosas están demorando un poco más. Y a veces vemos que otros de repente llegan más rápido a esa promesa. Y quiero decirte, no, el meter a Dios en el asunto, al no ser el camino fácil, porque te lo voy a enseñar a continuación, también no significa que las cosas van a ser más rápidas, porque Dios, siendo un Dios perfecto, nos prepara en el proceso para llegar a ese cumplimiento perfecto de su voluntad. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo te voy al camino, ándate. Pero ¿sabes qué? Y Moisés quizás más adelante entendió que si Dios le decía eso a Israel, de repente Israel esa primera generación que llegaba a esa tierra prometida, iba a cometer los horrores de la bendición. Quizás iba a manipular la bendición, quizás en vez de ser esa tierra prometida, iban a hacer que esa tierra sea una tierra de división para ellos mismos. Por eso Dios, cuando Moisés le dice, realmente le dice, muéstrame tus caminos, y le dice, si tú no vas conmigo, yo no me muevo, le está diciendo, yo quiero que tú estés en mi camino, yo quiero que seas tú que me lleve, aunque eso me cueste o me demande más. Y es exactamente eso lo que el día de hoy quiero enseñarte, el día de hoy con esta palabra. A veces cuando nosotros queremos meter a Dios en el camino, tenemos que estar dispuestos a lo que representa eso. Hay promesas, hay bendiciones perfectas, claro que sí. Siempre vamos a ver lo mejor, lo excelente en ello, claro que sí. Pero también nos va a demandar más. La iglesia tiene que entender que si queremos ser una iglesia, o si quieres de repente levantarte como un empresario, como un negociante, tener ese trabajo nuevo, mete a Dios en el camino y yo te aseguro, va a ser
ser excelente, pero quizás te va a costar más, o no quizás te va a costar más. Y también va a haber un poco más, o va a haber muchísima más exigencia de tu parte. ¿Por qué? Porque Dios siempre saca en el proceso lo mejor de nosotros y nos prepara para que cuando llegue la bendición podamos disfrutarla completamente. ¿Alguien me está diciendo amén? ¿Dónde está? No te estoy viendo, no te estoy viendo. ¿Alguien me está diciendo amén? Perfecto. Yo quiero decirte algo que Moisés dice, que creo yo que todos nosotros el día de hoy también buscamos. Moisés le dice, quiero conocer tus caminos. Y luego le dice, quiero realmente recibir tu favor. Y antes de eso, le dice, quiero entenderte más, que en pocas palabras es, quiero conocer más y quiero recibir tu favor, tus bendiciones, tu gracia, quiero recibir aún tu provisión. Y es lo que creo yo que el día de hoy todo creyente busca. Todos buscamos conocer más a Dios y todos buscamos los beneficios de Dios. Y Moisés le dice, en tus caminos, enséñame tus caminos para poder conocerte más y para poder llevar tu favor o vivir en tu bendición. Y es que, mi amado, solamente los caminos de Dios, solamente en el camino en el cual Dios se involucras a Dios, vas a poder conocerlos más. Hay muchos creyentes, y voy a hablarte hoy día de la iglesia en general, que por mucho tiempo han estado caminando en el camino de Dios, pero han estado lejos de Dios. ¿Y a qué me refiero? Le han dicho al Señor, este es el camino que tengo que seguir, pero no lo han involucrado. Y es por eso que pasan los años y muchos de repente han dejado de tener una historia con Dios. Hemos dejado de repente de tener ese conocimiento fresco, continuo de Dios. ¿Por qué? Porque lo dejamos atrás. Estamos caminando bien, estamos de repente yendo a una vida cristiana exitosa para muchos, pero Dios no está con nosotros, o Dios no está en el asunto. Dios ha mandado todo, Dios nos ve de lejos porque nosotros decidimos caminar en el camino sin Él. Pero a diferencia de lo otro, es que el creyente, el cristiano que quiere vivir en una perfecta voluntad de Dios, que quiere tener esas bendiciones, tiene que entender que si quiere tener ese conocimiento, esa revelación que muchos vemos en hombres de Dios y que muchos se nos niega, tiene que meter en el asunto, y eso nos va a costar. Iglesia de la Ciudad, lo que estoy tratando de decirte directamente, nos va a costar más, pero es el camino correcto, es la senda correcta y es a donde tenemos que llegar el día de hoy. Y en tiempos de pandemia que estamos viviendo en este tiempo, en tiempos de crisis, del mundo le llama crisis, nosotros llamamos oportunidad o una especie de despertar de la iglesia, tenemos que saber que tenemos dos posibilidades aquí. O continuamos bajo la dirección que ya tenemos como iglesia de Cristo, aún la dirección que Dios nos ha mostrado como iglesia, o decidimos en esa dirección decirle sí, pero tú vas con nosotros, aunque nos cueste y nos demande más compromiso, aunque nos cueste y nos demande más santidad, aunque nos cueste y nos demande más entrega, pues yo como pastor de esta iglesia he decidido caminar por el camino involucrando a Dios en todo momento. Aunque eso nos demande más santidad, aunque eso nos demande más compromiso, más entrega. ¿Por qué? Porque es el camino correcto. A veces vamos a una iglesia, hacemos lo correcto, hablamos lo correcto, tenemos una visión correcta, pero Dios no se complace en ese lugar. No porque no seamos sus hijos o no porque en la iglesia no exalte su nombre, sino porque a veces queremos sacar a Dios y meternos de repente nuestra dirección. Queremos decirle a Dios, Dios, nos incomoda que estés aquí. Dios, de repente el estar aquí quizás demande de que mucha gente se ofenda. Pues ¿sabes qué? He decidido el día de hoy decirte, meter a Dios es lo correcto. Involucrar a Dios en el camino es lo esencial, es lo que la iglesia necesita. Solamente así vamos a vivir un real avivamiento. Pero para ello tenemos que todos nosotros que me están escuchando entender de que nos va a demandar más, y también va a ser el camino más excelente donde quizás tu historia como creyente sea avivada, tu historia como hijo de Dios. Y le hablo exactamente a aquellos que tienen años en la fe, que quizás me están escuchando en este momento, y a aquellos que tienen recién un día, 2 días de creyente. Quiero decirte, tu historia con Dios comienza o puede reiniciar cuando lo metes en el asunto y decides serle fiel en todo momento. Porque ¿qué significa andar en los caminos de Dios? ¿De qué depende el camino correcto de Dios? Porque vemos que luego de eso, mi amado querido que me estás escuchando, Dios le dice a Moisés, yo mismo iré contigo, yo te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuántos quieren esa promesa? No voy a entrar a explicarte el tema teológico del descanso, porque eso no es no es el mensaje el día de hoy. Pero quiero hablarte acerca de lo que Dios hace en ese momento. Dios solamente quería escuchar de Moisés esto. Dios, es como que si Dios automáticamente no lo piensa y le responde, yo voy contigo.
¿Por qué? Porque Moisés le había dicho, quiero tu camino, quiero el camino y quiero que en ese camino estés involucrado. Dios no hizo el difícil como mucha gente cree y piensa que Dios hace. Dios automáticamente le dije, yo voy a ir contigo, Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a acompañar a su iglesia, ser real con su iglesia, cuando su iglesia decide meterlo en el asunto, cuando su iglesia decide caminar seguro con Él, a pesar de que eso cueste un poco o muchísimo más, a pesar de que eso demande el camino difícil, el camino de persecución, el camino de repente de renuncia. Eso va a costarle, eso va a costarnos perdón. Y Dios automático le dijo, yo voy a estar contigo. Y mira los beneficios que le da a Moisés. El beneficio de caminar con Dios es uno, son tres, simples. Dios le dice, el camino va a ser difícil, pero voy a estar contigo. Luego le dice, Dios se involucra. Y tercero, Dios tiene la promesa para Moisés y para el pueblo. O sea, le dice, le promete, yo te voy a dar descanso, yo voy a ir contigo, hablando de una forma de una especie de retrocediendo esa promesa. Yo voy a descanso, yo voy a estar contigo, porque el camino va a ser más difícil. Y sabes una cosa, amado iglesia, quiero decirles algo. Este es un tiempo de involucrarnos primero, antes de pesar de lo que ha de venir. Decidir en este tiempo qué camino vamos a tomar. Es como que en el presente vamos a pensar en este momento, atrás del pasado obviamente, pero ver primero qué camino vamos a tomar. El camino que de repente Dios ya le mostró a la iglesia, o en ese mismo camino decirle, Señor, pero quiero que estés con nosotros, quiero que vayas con nosotros. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Pero ¿qué significa? O la pregunta aquí, ¿qué es lo que significa caminar en el camino? ¿Qué es lo que significa para Dios y para su pueblo caminar en el camino? Lo primero que significa es confianza. Son 5 cosas que te voy a decir en esta mañana y espero que estés anotando. Confianza en Él. Dios le dice a Moisés en ese momento, ok, yo voy contigo. Y automáticamente en el camino de Dios habían 5 cosas que Moisés tenía que tener para Dios. Lo primero era tener confianza. Dios quería que su pueblo confíe en Él. Él hizo cosas maravillosas en el desierto, los alimentó, pasó una nube, les mandó carne del cielo, que eran aves del cielo para que comieran, les dio el maná. ¿Por qué? Porque quería que Israel confiara plenamente en Él. Y ¿sabes qué? El primer punto de estos 5 es confianza. Andar en el camino es confianza total. En el Nuevo Testamento le llamamos fe. Fe completa a pesar de las circunstancias. El problema es que muchos de nosotros nos desviamos del camino o no queremos involucrar a Dios en el camino porque no tenemos fe o confianza en Él. Tenemos fe y confianza en las adversidades. Podemos tener fe y confianza aún en lo que otros dicen, en lo que un pastor dice, en lo que superungido dice, pero no tenemos seguridad ni confianza en Él. No estamos dispuestos realmente a confiar en Él. Y confiar en Él muchas veces va a demandar saltar a una piscina con los ojos cerrados y no saber qué tallén está. Tomar pasos de fe, caminar sobre el agua, nos va a demandar mucho la confianza que tenemos que tener en Él. Lamentablemente Israel no confió en Dios. Por más que Dios estaba en el camino, y el camino fue más difícil obviamente porque Dios trabajó con Israel para llegar a esa promesa, porque Dios, sabiendo obviamente, quería que esa promesa se disfrute y no sea una promesa que al final termine siendo lo contrario, una promesa que en vez de ser disfrutada sea una promesa condenatoria para ellos. Por eso Dios en ese proceso estaba viendo en el camino que tenían que confiar en Él. Lo segundo que Dios hace en ese camino, lo que significa estar en el camino, es tener temor de Dios. Dios quería que en ese camino el pueblo de Israel entendiera lo que significa el temor a Dios, lo que era la honra a Dios. Y el pueblo no temía a Dios, le tenía miedo a Dios, le tenía pavor a Dios. ¿Por qué? Porque se miraban a ellos mismos y miraban de repente su corazón, su pecado, miraban sus incapacidades y lo que hacían era, se sentían juzgados ellos mismos, pero también no tenían un corazón para poder ser humilde, para poder aceptar lo que Dios tenía para ellos. Tanto así que al inicio Dios quería hablar con su pueblo, pero le dijeron, Moisés, anda tú, le tenían miedo. Yo creo que muchos en el camino tenemos miedo en este tiempo también, porque así como te he dicho inicialmente, vamos a andar en el camino con Dios, no le tienes por qué tener miedo. Ay, pero ¿qué tal si de repente el Señor me pide que deje esto? Ay, ¿qué tal que si Dios me pide que suelte? Pues vas a tener que hacerlo, vas a tener que confiar y vas a tener que tener ese, no miedo, sino ese temor a Dios. ¿Qué es temor? Reverencia, es honra.
Es poder entender que no es hacerlo por miedo, sino es hacerlo por amor y por tener temor de Él. Saber de que Dios es un Dios justo y saber que Dios también es un Dios de amor y que Dios también nos ama y por amor también nos dirige y nos disciplina. ¿Qué representa esto, Pastor Sebastián? Representa en este tiempo la honra. He escuchado los mensajes de este tiempo y perdóname que en ese tiempo estoy entrando, pero Dios me ha pedido que no me calle. Y por primera vez en mi ministerio voy a hacer como una especie de lanza y voy a tratar de derribar lo que el Señor me ha pedido que haga. Lo que quizás has escuchado que son mentiras. Hay mucha gente que quizás te ha estado diciendo, has escuchado otras palabras de distintos hombres que te decían: no tienes que pedir perdón, no tienes que vivir en santidad, no tienes que de repente hacer lo que de repente los santurrones hacen porque eso es religiosidad. Bueno, religiosidad es hacer las cosas sin Dios. O sea, religiosidad es andar en el camino inicial, en el camino que Dios te dice y tú andas bajo tus propias reglas. Eso es religiosidad. Pero no podemos mezclar, no podemos decir religiosidad a lo que realmente es convicción o a lo que realmente es ser un hacedor. O por qué no decirlo, ser un creyente que sea inamovible. ¿Por qué no decirlo también? Y vuelvo a decirte esta palabra, porque un creyente que entienda que debe ser correcto, intachable y andar en el camino haciendo lo que a Dios le agrada y no que al hombre le agrada. Y muchas veces hacer lo que a Dios le agrada va a demandarte muchas veces de que inclusive mucha gente comienza a verte o a decir cosas sobre tu vida. Y créeme, el creyente tiene que estar dispuesto a tenerle honra y temor a Dios y no temerle al hombre. Por andar en el camino del temor de Dios, que es el camino que Dios quiere, es agradarlo a Él y no agradar al hombre. Y tienes que saberlo, porque tenemos que aprender a ser radicales en esto. Tenemos que ser la iglesia en este tiempo que hemos experimentado. Tenemos que ser la iglesia que honre a Dios y esté dispuesta a caminar la segunda milla por Él. El tercer punto de lo que significa andar en el camino es la obediencia. Dios quería que Israel en ese camino que se está involucrando tienen que obedecer. Por eso les dio el mandamiento. En ese momento, después que Moisés habla con Dios y le pide después la gloria, Dios le reactifica la ley que había roto momentos anteriores cuando había visto al pueblo adorar ese becerro de oro. Reactifica la ley, vuelve a escribir las tablas. ¿Por qué? Porque en los mandamientos ayudaban al pueblo a vivir en obediencia. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana. Los mandamientos están en el Antiguo Testamento y otros mandamientos Jesús los ratifica en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Obediencia. Si queremos caminar en el camino con Dios, va a demandar de nosotros obediencia. El pueblo desobedeció la ley y nosotros como creyentes muchas veces queremos sacarle la vuelta a la obediencia a Dios porque nos olvidamos de repente de que por ejemplo, de que podemos o nos olvidamos de repente de Dios por meter en nuestra mente, en nuestro corazón otras circunstancias. La obediencia es determinante para permanecer en el camino. Por eso la Biblia dice: andad por el camino, pero también dice que hay un camino ancho y un camino angosto. Y el camino angosto es el camino que Jesús abrió para aquellos que quieren pasar por él. No es el camino fácil, porque el camino ancho es un camino donde todos pueden pasar, pero el camino angosto es para aquellos que saben que el camino angosto es un camino de muchos riesgos, pero créeme, es el camino correcto, es el camino de puertas abiertas, es el camino de sanidad, es el camino de restauración, es el camino de restitución, es el camino de la revelación. Es el camino del crecimiento, es el camino del vivir a Dios y no solamente escucharlo. ¿Cuántos hemos estado hasta el día de hoy hartos de escuchar sermones y no hemos experimentado lo que hemos escuchado? ¿Sabes por qué? Porque decidiste caminar en el camino sin Dios, el camino bonito que Dios tiene para la iglesia. Pero quieres vivirlo, si quieres realmente tener esa seguridad en tu corazón, debes de involucrar a Dios. Estamos cansados a veces de escuchar las mismas prédicas. Yo creo que todo esto ha sido suficiente para despertar como iglesia y darnos cuenta de que para aquí para adelante con Dios, yo estoy seguro de que vamos a ver ese despertar, ese avivamiento. Yo nací en una iglesia en los años 80, yo soy del 89, 90, 89. En esa época yo me gané con los rezagos de un mover que Dios hizo en la iglesia a nivel local en Lima, Perú. He escuchado y he crecido viendo noticias de lo que Dios había hecho
cómo la iglesia creció por un mover de Dios. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro de que la iglesia en este momento está buscando eso, pero no están dispuestos a caminar en el camino que demanda fe completa, confianza o fe completa, temor de Dios y obediencia, que es entrega total a Él. Si quieres avivamiento, tienes que entender que en el camino con Dios está. Si quieres avivamiento, si quieres despertar, si quieres bendición, provisión, tienes que entender que esto demanda es confianza o fe, temor de Dios o honra al Señor, y también obediencia, que significa entrega total. ¿Alguien me está recibiendo bien este mensaje? Voy a ir con los 2 últimos puntos. Luego tienes que saber que en el camino que Dios le dio a Israel, que es el camino que Él estaba involucrado, también tenían que persistir, también tenían que perseverar, tenían que hacerlo a pesar de todas las batallas que se le presentaban encima, a pesar de todas las pruebas que pasaban, tenían que permanecer. Ellos tenían que luchar batalla en batalla, prueba tras prueba, para poder permanecer en ese camino. Y si tú quieres caminar en el camino con Dios, tienes que perseverar y tienes que persistir. No hay espacio para hermanos en Cristo que digan, ay, es que soy una víctima. No hay espacio para esto en este tiempo. Ya no hay espacio para decir, ay, es que Dios se le ha enseñado conmigo que ando probado. No, tienes que seguir para adelante. Tienes que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque si tú sabes que en ese camino Dios está contigo, entonces Él tiene la seguridad para poder persistir. En Él está nuestra seguridad para poder persistir. Es muy diferente en el otro lado. Es muy diferente en el camino opción 1. ¿Por qué? Porque por más que caminamos, sabemos adentro de nuestros corazones de que por más que hacemos las cosas correctas, estamos caminando de repente sin involucrar a Dios completamente, y sabemos realmente de que no estamos tan seguros de afrontar la adversidad como realmente creíamos. Por eso en el camino 1 muchos se desaniman, muchos dan un paso al costado. Pero en el camino con Dios, créeme, Él es quien nos sostiene. Él es nuestra bandera. Él es quien realmente se muestra como Jehová de los ejércitos, peleando nuestras batallas. Yo no sé lo que tú estés pasando. Yo no sé si en este tiempo perdiste el trabajo, estás sin comer. Quiero decirte, solamente sé que si decides meter en el camino con Dios, estoy seguro de que el Señor será tu proveedor. Estoy seguro. Y aún si no lo haces, porque Dios es un Dios de amor, pero en este caso hay una promesa determinante. Y quiero que me escuches. Estoy convencido de que encontrarás propósito y que encontrarás el plan en el proceso, no del por qué Dios permite, sino del para qué Dios lo permitió. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Para qué? Hay muchas cosas que me tocó vivir a mí, que en un momento le pregunté, ¿por qué si hago lo correcto? ¿Por qué si hice lo correcto? ¿Por qué si te he estado buscando? ¿Por qué? Muchas veces en el camino le he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué si estoy predicando la verdad? ¿Por qué si de repente, qué estoy haciendo mal? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien? Y muchas veces he caído en el pecado de ver a otras iglesias y compararme y minimizarme. Y obviamente hay hombres de Dios que son obviamente están mucho más adelante, hay iglesias hermosas. Pero abro mi corazón con esto. Le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto? Ya lo que he entendido es que hacer lo correcto no significa llegar más rápido, no significa alcanzarlo más rápido ni tenerla fácil. Todo lo contrario, hacer lo correcto significa esperar, pero ser persistente. Alguien me está diciendo amén. Y muchas veces le pregunté a Dios por qué. Ahora he decidido preguntarle a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Puedes preguntarle dónde tú estás. Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el para qué nos ayuda a entender de que hay un propósito. Y aquellos que estamos con Dios, aún en la persistencia entendemos el para qué. Aún en las pruebas, en las dificultades, podemos saber que hay un para qué. Para cosas grandes, como dice la Biblia, mayores proezas hará Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde tú estás? ¿Cuántos dicen amén? Y sigo yendo al último punto. Israel tenía que tener su identidad viva. Por eso Dios le dice, ustedes son mi pueblo, son míos, son mi joya más preciada. Y Dios le está diciendo, ustedes son míos, son mi joya más preciada, son míos. Esa era la identidad de Israel. Israel tenía que dar un testimonio al mundo de esa identidad, de ser el pueblo escogido, amado, protegido por Dios. Pero vemos que más adelante Israel, por no tener confianza, por no tener temor de Dios, por andar en desobediencia y por de repente no ser persistentes ante las adversidades, vemos que
Dios cambia ese mensaje y le dice, se prostituyeron con otros dioses. ¿Qué significa? En vez de vestirse como las niñas de mis ojos, se cambiaron a vestimentas de prostitutas. Quiero ser muy fuerte en esto, pero es lo que dice la Biblia. Se prostituyeron. No caminaron en su identidad, no entendieron tanto del Dios de amor, del Dios de identidad que los había elegido. Yo le prometí a Abraham, su descendiente, o quizás el padre de Israel, le hice promesas que he cumplido. Yo me he mantenido fiel. Yo solamente dependía que confiaran. Yo solamente quería que tengan temor mío. Yo solamente pedía que me obedezcan. Yo solamente les pedía que persistieran y también les pedía que estén seguros de mi amor y de mi identidad. Sin embargo, más adelante el pueblo de Israel se alejó y se puede decir, una de las cosas que hicieron es mancharon sus vestiduras, no vivieron esa identidad de pueblo escogido. Y el día de hoy quiero decirte, tú como hijo de Dios, eres llamado para ser nación santa, real sacerdocio, eres pueblo adquirido por Dios. Tu identidad es una identidad valiosa, maravillosa. Lamentablemente nosotros en algún punto al no caminar en el camino con Dios y caminar en el camino que Dios dijo, que Dios dio, en el camino de Dios, pero no con Dios, muchas veces no vivimos, no caminamos con nuestra identidad. Por eso estamos viviendo como los pobrecitos. Por eso estamos viviendo inclusive ensuciados por tanto pecado. Porque no entendemos que somos nación santa, real sacerdocio. Hemos sido adquiridos con sangre y es más, tenemos una promesa que no es de este mundo. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás sufriendo. Yo no sé si hasta aquí te has sentido estancado, estancada, pero quiero decirte, eres una promesa de Dios. Tu vida es una identidad dada en la cruz de Cristo. Todo lo puedes en Él. Quiero decirte, tú eres real sacerdote, tú eres nación santa. Hubo un precio por tu vida y créeme, eres valioso. ¿Por qué? Porque hubo un precio que fue el Hijo de Dios en la cruz. Murió por ti porque te amaba. Así que no puedes pensar de que eres insuficiente, de que de repente todo está mal contigo. No, eres luz también para esta nación y sobre todo el precio que Dios pagó fue por tu eternidad. Fue para poder darte promesas aún en esta tierra, pero también promesas en lo celestial. Y de repente me dices, pastor, pero yo he estado viviendo en el camino de Dios, pero no en el camino con Dios. ¿Cómo hago? El día de hoy quiero decirte, iglesia, la ciudad o aquellos que me están escuchando por medio de otras páginas, hay esperanza, porque el día de hoy Dios puso en mi corazón el que todos nosotros podamos volver a meter a Dios en el camino, podamos volver al camino con Dios. Y quiero cerrar esta enseñanza diciendo de lo siguiente: he crecido escuchando mensajes de las sendas antiguas, he crecido escuchando el mensaje que decía vuelvan a las sendas antiguas, y muchos han vuelto a hacer las iglesias como hace 50 años con terno y corbata, pero no nos damos cuenta que la Biblia no decía eso. Y voy a explicarte el día de hoy. Quiero explicarte realmente lo que la Biblia dice de sendas antiguas. Así que rápidamente quiero que abras tu Biblia conmigo. Ya estoy terminando con este último punto. Dice, paraos, Jeremías 6:16 dice, paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías, que era un profeta de Dios, más adelante, cuando el pueblo ya estaba prácticamente, se había alejado del camino de Dios, estaban en la tierra prometida, en el camino de Dios, pero no estaban con Dios. Dios no estaba con su pueblo. Jeremías le dice, párense un momento y pregúntense si están en el camino correcto y vuelvan. Pregúntense y pregunten por las sendas antiguas. Y ahí mismo pregúntense realmente cuál es el camino correcto. Y muchos decimos, tenemos que adorar las sendas antiguas. No, lo que está diciendo, recuerda, en pocas palabras, en dónde te quedaste y pregúntate por qué camino te torciste y qué camino correcto dejaste. Y es por eso que mucha gente cree que sendas y camino son lo mismo, pero no. Las sendas eran caminos que el hombre creaba adyacentes al camino real. En ese tiempo habían caminos, pero habían atajos que llegaban más rápido a la ruta. Si en el camino principal te demoraba un día, por la ruta te demoraba, por ejemplo, mediodía. Y las sendas eran prácticamente caminos alternos que se formaban por el paso del hombre en ese mismo terreno, y se formaban y eran caminos adyacentes que hacían la ruta más difícil, pero más rápida. Y quiero decirte esto, eso es la senda. Y la Biblia habla acerca del camino de Dios y también habla de las sendas de Dios.
Y en este caso está hablando acerca de la senda que Dios permite que pasemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos demorar el tiempo de Dios. Me explico mejor. Dios tiene un camino que es la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios también tiene una senda para nosotros que es llegar a la promesa, pero muchas veces se demora más por nuestra terquedad. Y quiero decirte que lo que Dios le está diciendo a través de Jeremías al pueblo es: vuelvan a las sendas antiguas y ahí, en esas sendas, pregúntense qué camino es el correcto. No está diciendo vuelvan a caminar por las sendas que pasaron, no. Pero van a decirle: vuelvan al punto donde se quedaron y pregúntense en qué momento se perdieron del camino con Dios, se alejaron de Dios. Vuélvanse a ese camino, recuerden al pasado y pregúntense en qué momento dejaron de soñar. Eso voy hablando a tu vida directamente. ¿En qué momento dejaste de creer que había un llamado en tu vida? ¿En qué momento dejaste de tener una real comunión con Dios? ¿En qué momento dejaste de persistir? ¿En qué momento Dios sientes que entre tú y Dios hubo una distancia? ¿En qué momento te distrajiste? ¿En qué momento dejaste de creer? ¿En qué momento dejaste de predicar? ¿En qué momento dejaste de operar en los dones que Dios te había dado? ¿En qué momento dejaste de formar ese negocio que Dios había puesto en tu corazón? ¿En qué momento dejaste de hacerlo? Vuelve a esa senda, vuelve a ese lugar, retrocede en el pasado y pregúntate: ¿en qué momento me quedé? Y esto va para los creyentes de tiempo. Y también va a haber un mensaje para aquellos que de repente tienen poco tiempo en la fe, como están la primera vez que van en la fe de Cristo, que han recibido a Cristo recién hace una semana, hace un año promedio. Pregúntate: ¿en qué momento, aún de ese corto tiempo, te debilitaste, dejaste de avanzar, dejaste de creer? O de repente, ¿en qué momento estás? Y quiero decirte, ya terminando este mensaje, hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Por qué nos torcimos? Quiero que te preguntes, iglesia de la ciudad, quiero que te preguntes, hermano que me está escuchando, ¿por qué nos torcimos? ¿Qué fue lo que permitimos? ¿Qué hicimos mal? Y tenemos que, para poder tener un mejor futuro con Dios, si nos hemos dado cuenta que lo hemos dejado en un stand-by, tenemos que preguntarnos también: ¿qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué aprendimos aún en este tiempo? ¿Qué hemos aprendido de nuestros errores? Y también, ¿qué olvidamos hacer? Y quiero decirte, y esto va para todos ustedes que me están escuchando, en este camino con Dios, lo primero que tienes que hacer, no pensar la figura maravillosa que hay delante, sino comprometerte a, en este momento, tenerlo cerca y estar con Él, sometido a Él. Pero también recordar en ese camino, en ese proceso, en qué punto te quedaste. Recordar realmente aún los errores que cometiste. ¿Por qué? Porque recordar de dónde Dios te sacó, o aún de dónde te torciste, te va a ayudar en este tiempo a caminar sobre seguro, no volviendo a pasar por los caminos erróneos que pasaste. Y esto va para los matrimonios, esto va para los noviazgos, esto va para las familias, esto va para los líderes que me están escuchando, aquellos que tenían un llamado que hace mucho tiempo lo hipotecaron por un negocio, aquellos que tenían de repente un sueño de hacer cosas grandes para el Señor y que en el día de hoy dejaron de creer. El Señor me dice que te diga: ¿en qué momento dejaste de creer? ¿En qué momento del camino te quedaste? Vuelve a ese momento y pregúntate: ¿por qué camino cambiaste el camino correcto? Y en este tiempo vuelve al camino. ¿Por qué? Porque para un hijo de Dios, volver al camino no es un volver a comenzar, sino es volver a donde te quedaste. Y es ahí donde Dios nos quiere a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero orar por ti en esta mañana, iglesia de la ciudad, porque Dios está poniendo en mi corazón que cuando regresemos a ser de repente la iglesia que Él quiera, no sabemos qué va a cambiar, no sabemos si la sociedad va a cambiar. Yo estoy seguro de que vamos a ser parte de un mover de Dios en la iglesia, en este país. Vamos a ser parte de la historia de la iglesia en este tiempo hasta que Cristo venga. Yo sé que vamos a ser parte, pero esto demanda nuestro compromiso, nuestra entrega total. Esto va a demandar que involucremos a Dios, tengamos temor de Él, tengamos confianza en Él, tengamos perseverancia en Él, tengamos nuestra identidad segura en Él. Y también eso va a demandar que obedezcamos. Y quiero orar rápidamente de donde tú estás. Si es que de repente sientes que en el camino te quedaste, si de repente estás sintiendo, piensas que en algún momento te olvidaste de hacer las cosas correctas, quiero orar por ti y quiero orar para que el Señor te reafirme primero. Dile: Señor, ahí donde estoy, dile Señor, ahí donde estás, dile al Señor: Señor, delante de tu presencia vengo para adorarte en esta mañana. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Y delante de ti vengo, Señor, para pedirte: dirígeme en este tiempo. Tú sabes en qué punto me quedé. Tú sabes que he caminado en un camino, quizás en el camino de Dios, pero
pero no he estado con Dios, no he estado contigo, Padre. No he estado de tu mano, no he estado andando contigo y delante de ti, Señor, vuelvo a pararme un momento en este camino tuyo y vuelvo a pensar y a mirar la senda antigua, mirar el punto donde me torcí. Porque si bien es cierto, no todos comenzamos mal, si bien es cierto, no comenzamos mal, hemos tenido muchos que me están escuchando una historia contigo antes, y aquellos que recién me están escuchando, vamos a tener una historia en el camino correcto, porque sé que es el camino correcto, Señor. Pero vuelvo a la senda antigua, Señor, y me pregunto, Señor, o muéstrame, perdón, en qué camino me quedé, en qué punto me quedé, qué dejé de hacer, qué hice mal, por qué dejé de confiar en ti, por qué cambié el llamado por otra cosa, de repente, por qué dejé de asistir a una iglesia, por qué dejé de soñar, ¿por qué dejé de hablar de ti? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, Señor? Y en ese punto, Dios, yo en ese punto vuelvo de mi vida. Quiero que recuerdes ese momento. ¿En qué momento tu matrimonio se paralizó? ¿En qué momento tu relación con Dios se paralizó? La relación con tus hijos. ¿En qué momento tu fe se perdió? Yo no sé. Pero vuelve a ese momento. Y ahora dile, Señor, hoy día decido volver a la ruta, enrutarme otra vez en el camino correcto, pero esta vez contigo. Y ahora, Señor, sabiendo que estás conmigo, no es que vuelva a empezar, es que ahora vuelvo donde me quedé, donde nos dejaste, donde quizás te dejé, o donde nos quedamos, perdón. Y ahora sí, de tu mano voy avanzando al plan que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. Si tú me estás escuchando y dices, esta enseñanza es un poco difícil de entender, de repente me dices, yo soy primera vez que escucho y no entiendo nada, quiero decirte, Dios tiene un camino para tu vida. Dios quiere involucrarse en tu vida. El camino que te estoy presentando, que es el camino a través de Cristo Jesús, es un camino lleno de bendición, es un camino hermoso. Pero voy a ser transparente contigo, no es un camino fácil, es un camino para valientes, es un camino para mujeres valientes, para hombres valientes. Y si tú te consideras un valiente, una valiente, entonces créeme, estás apto para este tiempo. Si me estuviste escuchándome, aguantando esta media hora de mensaje, y dices, ok, yo quiero ese Jesús que está hablando, yo quiero conocer ese Dios, quiero decirte que la Biblia nos enseña de que nadie puede entrar a este camino si no Cristo Jesús no está en él. ¿Qué significa? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por medio de mí. Quiero hacerte una invitación a que tomes una decisión, o la decisión más importante de toda tu vida, la decisión de saber a quién vas a seguir, de saber con quién vas a andar, y puede que estés casado o no, pero Cristo Jesús puede estar contigo el día de hoy en tu casa. Cristo Jesús puede comer contigo en tu casa, y lo hablo de una forma realista. ¿Por qué? Porque Él puede entrar a tu corazón y puede habitar en ti y dirigirte a una vida hermosa con Dios. Quiero decirte el día de hoy que tú necesitas a Dios, y quiero invitarte a que si tú dices, yo necesito de Dios, yo quiero conocer más a Dios, quiero invitarte a que el día de hoy hagas una oración de fe, porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Él es fiel y justo para salvarnos, y Él es fiel para salvarte. ¿Salvarte de qué? De una vida sin Él, de una eternidad, cuando termine esta vida, una eternidad lejos de Él. Dios quiere extender su amor a través de Cristo Jesús para tu vida. Si el día de hoy quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, quiero invitarte, por favor, que hagas una oración conmigo y repites esta oración después de mí. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que fuiste en la cruz por amor a mí. Yo reconozco que fuiste por salvarme. Yo te acepto como el Señor de mi vida. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname por mi maldad. Hoy día quiero hacer lo correcto. Quiero honrarte con mi vida. En el nombre de Jesús me arrepiento de todo mi mal y acepto tu perdón. Amén. Amén. Si has hecho esta oración lleno de fe, quiero invitarte, por favor, que aquí donde estás no dejes un comentario y digas: yo hice esta oración. Alguien se va a comunicar contigo y va a estar gustoso de animarte y de animarte a seguir avanzando en este hermoso camino que es el camino de fe. Por los demás, quiero decirles, es un domingo precioso, es un domingo hermoso, así que seguimos con lo que viene en el servicio de hoy. Hola iglesia, hemos llegado a nuestro tiempo de dar. La Biblia habla mucho del dar y de la generosidad. Por ejemplo, dice en Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Y también en 2 Corintios 9:1 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Si quieres hacer una donación, puedes hacerlo con una transferencia a nuestra cuenta bancaria o también a través de los aplicativos.
Toda la información va a aparecer en la pantalla en un momento. Muchas gracias y bendiciones a todos. Hola, ¿qué tal, iglesia? Quiero compartir con ustedes unos pequeños anuncios. Este domingo 21 de junio, que es el Día del Padre, vamos a tener un tiempo especial para honrar a todos los papás de la iglesia. También que los días lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana tenemos la oración con el Pastor Sebastián. Esta oración se transmite a través de su fanpage y también a través del fanpage de la Iglesia de la Ciudad. Así que estén atentos. Y también que los miércoles de 7 a 8 y de 8 a 10 tenemos nuestra reunión de oración y se transmite por Zoom. Para más información con los hermanos Andrés y Carmen Cerón. Y bueno, también queremos invitarlos, si no tienen una casa de conexión, un grupo familiar, que se contacten con nosotros para poder unirlos a un grupo. Y bueno, ahora quiero darle paso al Pastor Sebastián con el final del servicio. Qué hermoso domingo hemos tenido, qué hermoso y precioso domingo hemos tenido el día de hoy. Cada domingo el Señor nos sigue hablando, nos sigue mostrando, nos sigue enseñando, nos sigue ministrando a través de las preciosas alabanzas que tenemos. Mi amado hermano, quiero animarte solamente a que sigas persistiendo y decirte que el próximo domingo tenemos un especial por el Día del Padre, un domingo bello, aún en este tiempo de cuarentena. Así que quiero animarte a que persigas conectado a las redes. Siempre estamos haciendo algo, siempre. Así que pregúntanos qué hay que hacer y quiero contar contigo en este tiempo. Quiero invitarte a que por favor extiendas tu mano hacia la pantalla de tu cámara, celular o televisor. Quiero orar por ti y darte la bendición pastoral. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz, que el Señor esté contigo en el camino correcto, guiándote a las promesas que Él tiene para ti. Recuerda, eres nación santa, eres real sacerdocio, eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz en este tiempo. Así que te bendecimos tu economía, bendecimos este tiempo, tu paz mental, tu seguridad en Dios. Dios te bendiga, amada iglesia, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia de la Ciudad, nos vemos el siguiente domingo en el servicio especial por el Día del Padre y también en la semana en todas las actividades que tenemos. Chao, bendiciones.